En este segmento del programa vamos a conversar con el mayor general retirado del Ejército, Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de Interior y Justicia, ex director del SEBIN, participó además en el intento del golpe de 4 de febrero de 1992 y actualmente es presidente del movimiento Amplio Desafío de Todos. Tal y como le comenté minutos antes de comenzar esta entrevista, general, el gran tema sobre el que quiero discurrir con usted en estos minutos de entrevista tiene que ver con Venezuela y con su destino inmediato, con su futuro inmediato. Por eso, pues quisiera comenzar esta entrevista preguntándole, ¿el 4 de febrero vive? Sí, mira, Aymara, gracias por la oportunidad de estar en esta entrevista. El 4 de febrero vivirá siempre que las condiciones objetivas y subjetivas que lo promovieron, que lo provocaron, estén vigentes como están hoy vigentes en Venezuela. Nosotros el 4 de febrero, cuando irrumpimos contra el gobierno del momento, lo hicimos en lucha contra la corrupción, en lucha contra la pobreza, en lucha contra el maltrato a las Fuerzas Armadas, intenciones de vender parte del territorio nacional. Y cuando nosotros revisamos las condiciones objetivas de la Venezuela de hoy, están tan iguales o peores a las de aquel 4 de febrero. Entonces, sigue vigente ese 4 de febrero. ¿Y usted no considera que es corresponsable de las condiciones de país que tenemos hoy? No, mira, cada quien asume con su conciencia las responsabilidades que le tocan. Yo fui ministro solamente por un periodo de un año, un poquito más. Y tengo la conciencia tranquila de que el trabajo que hicimos, sobre todo concentrado en materia de seguridad ciudadana, dejó una marca en este país. Creo que la gente empezó a ver por primera vez alguien que se dedicó a trabajar con las comunidades, con la gente, con los cuerpos policiales, con las universidades, el tema de la seguridad ciudadana, que sigue siendo para los venezolanos el primer problema. Más allá del tema de la economía, el tema de la seguridad ciudadana es un problema transversal. La misma economía en sí no podrá salir del foso en el que se encuentra si no se resuelve el problema de la seguridad ciudadana. Supongo entonces que usted da a entender que el pilar fundamental de lo que nos agobia como país hoy es la situación económica y el modelo económico con el que se está gestionando al país. Claro, mira, la situación económica se describe muy rápido. Vamos a empezar a hablar por el Producto Interno Bruto, que es la medida que uno puede utilizar para saber si el país crece o no. En el caso de Venezuela, tiene 4 años en caída el Producto Interno Bruto y va llegando ya más o menos a menos 35, debe ser este año. En un país normal, serio, donde hay un sistema económico y unas instituciones que velan por la estabilidad económica, cuando el Producto Interno Bruto cae a un punto donde se declaran en emergencia, empiezan a tomar medidas inmediatas para recuperar ese punto de caída, porque la caída del Producto Interno Bruto, ¿qué significa? Que no se está produciendo nada en el país, que hay desempleo, que hay empresas cerradas, en fin. Indudablemente es el marcador que nos dice que hay un descalabro en la economía nacional. Eso está en esas condiciones. Si hablamos de la inflación, bueno, los cálculos hablan de que el año cerrará con una inflación cercana a los 1.200, 1.300 puntos, una cosa que es desastrosa para el ingreso de la gente, de la familia, porque se come el ingreso de la familia por más aumento de sueldo que decreten, por más subidas salariales que hagan. La inflación es tan alta, la hiperinflación que estamos viviendo, que un salario mínimo se disuelve en una compra de 2 bolsitas. General, ¿cómo define usted con una palabra la crisis que vive Venezuela? Una palabra. Es un país inviable. ¿Por qué? Bueno, porque espiritualmente estamos confrontados los venezolanos. Mucho rencor, mucho resentimiento y mucho odio. Y un país no crece ni se desarrolla sustentado por el odio. Pero eso no existía hace 18 años. Segundo, no. Eso se ha agravado en los últimos 4 años. En el tema político, somos inviables porque, bueno, aquí nadie reconoce a nadie ni nadie respeta a nadie. Y te lo resumo rapidito. Según la fiscal general que está fuera del país, que es la fiscal general real de este país, ella demostró con pruebas en la mano que en el Tribunal Supremo hay magistrados que son ilegítimos. Pero esos magistrados ilegítimos dijeron que la Asamblea Nacional está en desacato. No tenemos tribunales, no tenemos asamblea. Esa asamblea dijo que el presidente abandonó el cargo, ya no tenemos presidente tampoco. El presidente convoca a una asamblea constituyente sin preguntarle absolutamente nada al pueblo, de manera ilegítima. Entonces tenemos una constituyente ilegítima, una asamblea que está en desacato, un presidente que abandonó el cargo, la fiscal general se fue del país
Imagínate tú en qué condición política puede estar este país. ¿Cómo hacerlo viable? Hay que reinstitucionalizar el país. Y el camino está en organizar un gran movimiento nacional de unidad superior, que vaya más allá de la unidad de los partidos, que vaya más allá de los intereses particulares, gremiales, partidistas, y se logre la unidad de la sociedad en torno a un liderazgo que les permita ganar las elecciones presidenciales y hacer un cambio político cuando corresponda. ¿Cómo se puede lograr esa viabilidad si no hay el reconocimiento del otro? Porque es lo que estamos viendo que ocurre en este momento, y no solamente en este momento, sino aproximadamente desde hace 4 años. Mira, todo el camino para alcanzar eso tiene que ser electoral. El que esté esperando aquí que venga un Mesías a resolver los problemas a Venezuela, o venga la bota gringa a resolvernos los problemas, o venga Almagro, los problemas de los venezolanos los vamos a resolver los venezolanos. ¿Usted se siente heredero de Chávez? No, mira, yo no me gusta usar esos términos, porque yo creo que los países y las sociedades son dinámicas, son cambiantes. El cambio es inherente al ser humano y a la sociedad. Y uno no puede estancarse en una sola forma de ver las cosas, porque el mundo va cambiando, va evolucionando. Entonces, yo del comandante Chávez aprendí muchísimas cosas y tengo muchas cosas que agradecerle, pero no podemos estar anclados. Si Chávez estuviese vivo, a los líderes del PSUV le estuviese diciendo entiendan que deben cambiar y los empujara a cambiar. Pero ¿Y usted ha cambiado? ¿Perdón? ¿Usted ha cambiado? Uno siempre cambia. ¿En qué ha cambiado? Inherente al ser humano. ¿En qué ha cambiado usted? En la medida que maduras vas cambiando. Tu percepción de las cosas, la madurez, la templanza para tomar decisiones. Eso va cambiando con el tiempo y con la experiencia. ¿En qué ha cambiado usted? En eso. He madurado muchísimo. He entendido muchas realidades que a veces uno no comprende. En la medida que vas madurando y vas teniendo más experiencia, vas evolucionando, vas creciendo espiritual y moralmente. ¿Ha cambiado a tal punto como para mirar hacia atrás durante su gestión en el SEBIN, durante su gestión en el Ministerio de Interior y Justicia y reconocer los errores cometidos? Sí, claro. Esa es parte del crecimiento, ¿no? ¿Cuáles errores cometió? La gente cuando se equivoca o cuando triunfa, celebra. Cuando uno no triunfa y se equivoca, lo que debe hacer es detenerse y pensar, reflexionar. Obviamente que en mi gestión en el SEBIN y en el Ministerio debo haber cometido errores. Decírtelos ahorita si no los tengo en la mente, pero seguramente cometí errores. Pero créeme que hice el mejor esfuerzo por transformar lo que era la disciplina represiva de la Cuarta República en el SEBIN, que lamentablemente vemos que eso va otra vez en retroceso. Usted dice que ha cambiado, que ha reflexionado, que ha madurado, que ha evolucionado, porque es parte de la naturaleza del ser humano. Se está presentando en este momento, o bueno, desde hace un rato, al país con una intención que está concretada en este denominado movimiento amplio de desafío de todos. Sí, usted en este momento, y le voy a pedir que sea breve en esta respuesta porque tenemos que hacer la pausa. Si usted en este momento se presenta ante el país y les dice, yo soy Miguel Rodríguez Torres, esto es lo bueno y esto es lo malo que soy, ¿cómo define lo bueno y cómo define lo malo que es? En el primer lugar, lo que te puedo decidir como bueno o malo, no creo que no sería bueno decirlo uno mismo, ¿no? Eso suena como inelegante. Eso deberían decirlo otros, lo que puedan ver de uno bueno y lo que puedan ver de uno malo. Entonces dígame lo malo. Lo malo. Quizás a veces soy inflexible en algunas decisiones. ¿Como cuáles? Es difícil decírtela ahorita. Y si se remonta hacia el pasado, ¿en cuáles decisiones cree que fue inflexible? Que si a lo mejor no hubiera sido inflexible, ¿hubiera sido diferente el resultado? Bueno, mira, tengo que ponerme a revisar con calma, ¿no? Pero siempre, quizás a veces hay momentos en los que uno tiene que flexibilizar las posiciones y entender la dinámica política, la dinámica institucional, y a veces yo me transo cuando tomo una decisión y quizás me encierro en eso. Eso es parte de lo que he aprendido y lo que muchas veces hay que corregir. De entonces a la fecha, ¿ha flexibilizado su posición con respecto a la unidad democrática, a la oposición venezolana? No, yo tengo una posición muy clara con la oposición, porque no se trata de una decisión, sino simplemente una apreciación. En el caso de la oposición, siempre lo he dicho, la oposición es como un saco de gatos, porque se están matando unos con otros porque no hay unidad de criterio ni es una unidad orgánica. Esa es una unidad circunstancial que hace eclosión a la primera situación como la que se acaba de vivir ahorita en las elecciones regionales.
Hacemos una pausa en esta conversación con el mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior y Justicia, exdirector del SEBIN, además presidente del movimiento amplio Desafío de Todos. Ya volvemos.